Hola, continuamos con nuestras clases del tema de trabajo y energía que se corresponden con las clases del 16 de octubre de 2020. Pues bien, en las clases anteriores estuvimos viendo algunas aplicaciones de la teoría en la resolución de problemas. Ya aplicamos la teoría a problemas en los que encontrábamos conservación de la energía y también disipación de la energía por la actuación de fuerzas disipativas o por la actuación de fuerzas externas con la elección de nuestro sistema. Ahora en este vídeo vamos a ver dos problemas muy interesantes. En el primero nos vamos a encontrar con un sistema conservativo en el que vamos a tener que calcular una serie de la energía en una serie de situaciones. Tenemos una vagoneta en una montaña rusa que tiene una masa de 300 kilogramos. Y en el punto A, que es el punto más alto de una pendiente, la velocidad la vamos a considerar nula. Luego V en A, 0 metros por segundo. Al llegar al punto B, que es el punto más bajo de toda la pendiente, inicia este bucle vertical que vemos aquí de 8 metros de diámetro. Aquí aparece 8 centímetros en el dibujo. Nos vamos a guiar por lo que dice en el enunciado. Entonces vamos a considerar que el bucle tiene un radio de 4 metros. Pues nos preguntan la velocidad que debe llevar la vagoneta en el punto más alto, en el punto C, para dar el giro vertical completo. Y una serie de preguntas que iremos viendo a medida que la vayamos respondiendo. Esta primera pregunta es muy interesante porque decimos, si nosotros hacemos un dibujo, un esquema mejor, más grande, podemos dibujar algo así. Aquí estaría el punto A, aquí el punto B y aquí el punto C. Pues bien, nos preguntan la velocidad que debe llevar la vagoneta en el punto C. Hay que considerar que cuando nos preguntan la velocidad que debe llevar un objeto, pensamos siempre en la velocidad mínima. Siempre podría llevar una velocidad más alta, pero pensamos siempre en la velocidad mínima. Para ello tenemos que analizar si nosotros dibujamos nuestra vagoneta aquí en este punto o a lo largo del bucle, ¿qué es lo que sucede con la vagoneta? Pues bien, inicia un movimiento circular en el que las fuerzas que actúan sobre la vagoneta van cambiando. Vamos a ver. Como la vagoneta tiene masa, actúa la fuerza peso. Para no emborronar el dibujo, no voy a dibujar los sistemas de referencia, pero vamos de cada punto, de cada vagoneta que hemos dibujado aquí. Pero vamos a imaginar que apunta siempre hacia el eje negativo, ¿no? Al sentido negativo del eje Y. Aquí estaría el peso. Fijaos que esto es la variación en la fuerza que actúa sobre la vagoneta a lo largo del bucle que tiene que realizar. Pues no actúa ninguna otra fuerza sobre la vagoneta, desde el punto A hasta el punto B y en el momento del bucle. Pues no hablan de la actuación de ninguna fuerza externa. Por eso vemos que al actuar solamente el peso, bueno, y la normal, por el estar en contacto con una superficie, pues podemos considerar que el sistema es conservativo. Entonces sabemos que la variación de energía mecánica tiene que ser cero. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la velocidad que debe llevar en el punto C? Pues bueno, hace falta considerar algo más para poder responder a esa pregunta. Pues si el punto A es el punto más alto
el punto C está entre el punto más alto que es A y el más pequeño y el más bajo que es el B, aquí en este punto la vagoneta va a tener tanto energía cinética como energía potencial. Aprovecho entonces para colocar mi origen de energía potencial. Lo voy a poner en el punto más bajo. Entonces, ¿cómo podemos resolverlo? Pues, como digo, viendo la variación en el peso. Recordamos que en un movimiento circular siempre actúa la aceleración normal o centrípeta. ¿Por qué? Porque la velocidad del móvil es siempre tangente a la trayectoria. Y por lo tanto está cambiando de dirección en cada punto. Luego actúa la aceleración normal o centrípeta modificando la dirección de la velocidad. Y ahora, si actúa una aceleración es porque la causa una fuerza por la segunda ley de Newton. ¿Y cuál va a ser esa fuerza? Esa fuerza es la fuerza centrípeta. Como sabemos, la fuerza centrípeta en módulo es la masa del objeto por la aceleración centrípeta, o lo que es lo mismo, mv² partido por el radio de giro del bucle, ¿no? del movimiento circular. Ahora nos tenemos que preguntar quién es esa fuerza centrípeta. O mejor expresado, ¿qué fuerza hace de fuerza centrípeta? Pues si miramos en este esquema, la fuerza centrípeta siempre apunta hacia el centro del sistema del movimiento circular. Pues la aceleración centrípeta apunta hacia el centro. Sabemos que la fuerza y la aceleración van en la misma dirección y sentido. Entonces, el peso, cuando está en el punto C, equivale a la fuerza centrípeta. Y es justamente en ese punto donde fuerza centrípeta y peso se igualan, equivalen la una a la otra. Por ejemplo, en este momento que estoy rodeando o en este otro, la fuerza centrípeta apuntaría hacia el centro y en ningún momento equivaldría a la fuerza peso, únicamente en el punto C. Si lo dibujáramos en el punto B, peso y fuerza centrípeta se igualan, pero con sentido contrario. Por lo tanto, el peso en el punto C es la fuerza centrípeta. Este análisis físico de la fuerza nos permite imponer dicha condición. Es decir, en C, es decir, en el punto C, fuerza centrípeta tiene que ser igual al peso, pues es la única fuerza que está actuando y equivale al peso. Entonces, la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio tiene que ser igual a la masa del objeto por la gravedad. Fijaos qué curioso
que la masa de la vagoneta no influye en su velocidad, considerando una situación ideal. En el punto C, la velocidad que tiene que llevar la vagoneta para superar, digamos, el movimiento circular y no caerse, es R por G. Si sustituimos, tomando el valor positivo, son 6,26 metros por segundo. Es muy curioso, pero vemos que la velocidad no depende de la masa de la vagoneta, únicamente del radio de curvatura, del radio de giro y de la gravedad. Cuanto mayor sea el radio de giro, más difícil, mejor dicho, mayor será la velocidad que tenga que llevar la vagoneta en el punto C. Desde más alto hay que lanzarla o con una velocidad inicial. Vamos a continuar con los demás apartados del ejercicio 57. Ahora nos preguntan, para esa velocidad halla la energía cinética, la energía potencial y la energía mecánica de la vagoneta en el punto C. Además nos dicen que debemos considerar como nivel cero de energías potenciales el punto B, cosa que nosotros ya habíamos hecho. Pues bien, para hacer eso lo mejor es considerar una situación, un análisis energético. En A, el objeto solamente va a tener energía potencial gravitatoria. La energía mecánica en A va a ser igual a la energía potencial gravitatoria. En A, la energía cinética va a valer 0. En B, la energía potencial se anula y la energía mecánica va a equivaler a la energía cinética. Y en C, la energía mecánica en C va a ser igual a la energía cinética en C más la energía potencial gravitatoria en C. Pues C, ya lo hemos dicho antes, está en el punto intermedio entre A y B. Al ser un sistema conservativo y conocemos la altura o la distancia del punto C al punto B, que es el origen, pues son 8 metros de diámetro, lo que tiene la curvatura de la circunferencia, el diámetro de la circunferencia, pues podemos calcular perfectamente la energía mecánica y a su vez la energía cinética y la energía potencial. Bien, la energía cinética en C es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado en C, cosa que ya sabemos, pues la velocidad en C vale 6,26, pues la calculo automáticamente. La masa del objeto son 300 kilogramos. ...5.878,14 julios. La energía potencial gravitatoria en C va a ser mg h sub c, que es equivalente a 8 metros. mg por 8, 300 por 9,8 por 8 son 23.520 julios. Y finalmente, la energía mecánica en C, como hemos dicho, la energía cinética en C más la energía potencial gravitatoria en C, pues basta sumar ambos valores. 29.398,14 julios. Este apartado era bastante sencillo.
Vamos a ver el apartado C. ¿Cuál debe ser la velocidad de la vagoneta en el punto B? Pues bueno, como tenemos ya aquí hecho un pequeño análisis energético y sabemos que el sistema es conservativo, luego la energía se tiene que mantener, la velocidad de la vagoneta en el punto B la podemos calcular aprovechando la conservación de la energía. La variación de energía mecánica va a ser igual a 0 en todo el trayecto. Entonces, la energía mecánica en B tiene que ser igual a la energía mecánica en C. Y por el análisis energético hemos visto que la energía mecánica en B es igual a la energía cinética porque la potencial es 0. Estamos en el origen de potenciales. Por lo tanto, la energía mecánica en C es igual a la energía cinética en B, que es 29.398,14 julios. Como la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, entonces 29.398,14 tiene que ser igual a un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. La velocidad en B va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 2 por 29.398,14 partido por la masa de la vagoneta. Cogemos la positiva y sale 13,999, podemos aproximar a 14 metros por segundo. La velocidad en B. Y por último, bueno, faltan dos apartados, nos pregunta a qué altura sobre el punto B debe encontrarse el punto A. En este ejercicio tenemos datos del punto C, es decir, del último punto, y debemos retrotraernos hacia el pasado aprovechando la conservación de la energía para llegar a la información del punto B y del punto A. Porque ahora nos preguntan la altura con respecto de B del punto A. De nuevo aplicamos este hecho, entonces la energía mecánica en B es igual a la energía mecánica en A, o lo que es lo mismo, a C, que la tenemos también calculada, que es lo mismo. Entonces, de nuevo 29.398,14 tiene que ser igual a la energía potencial gravitatoria en A, que va a ser igual a mg por h sub A. De modo que h sub A va a ser igual a 29.398,14 partido por m y por g. Y son alrededor de 10 metros de altura. Y por último, ahora ya sí, la pregunta E. ¿Tiene influencia la inclinación de la pendiente? ¿Por qué? Pues bien, aquí es muy importante analizar qué pasaría si tuviera influencia y si la tiene, cuál es esa influencia. Si nosotros dibujamos, hemos visto que la trayectoria va de un punto a un punto B. Y la pregunta nos la debemos hacer de una forma distinta. ¿Qué hubiese pasado o qué transferencias de energía hubiese habido si en vez de ser la trayectoria negra hubiésemos hecho la trayectoria verde? Hay que dibujarlo un poco mejor. La trayectoria verde o la trayectoria roja. Como vemos, tanto en la trayectoria negra, en la roja como en la verde, no hay ningún punto entre A y B que sea más alto que A
o que sea más pequeño que B. Pero es que además hay algo interno aquí que es muy importante, y es lo siguiente. Sistema conservativo porque solamente actúa el peso. Y el peso es una fuerza conservativa. ¿Y qué pasa con las fuerzas conservativas? Para hablar de transferencias de energía necesitamos hablar de fuerzas. Y esas fuerzas tienen que realizar un trabajo. ¿Depende el trabajo del peso de la trayectoria? Y la respuesta es no, porque P es una fuerza conservativa. Y recordemos que la definición de fuerza conservativa es que el trabajo realizado por dicha fuerza entre dos puntos es independiente de la trayectoria, solamente depende de los puntos inicial y final. De modo que, como bien dice aquí, la inclinación de la pendiente no es importante, no influye en el movimiento, porque P es una fuerza conservativa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hubiesen cambiado la inclinación, hubiésemos tenido exactamente los mismos resultados. La inclinación no influye. Puede resultar esto extraño a nuestros oídos. Lo cierto es que cualquier montaña rusa no es conservativa. Existen rozamientos. Y ya los rozamientos modifican la situación. Hay disipación de energía. Pero sí es verdad que suele cumplirse que cuando vamos en una montaña rusa siempre el punto más alto de toda la trayectoria suele ser al principio, al comienzo, para aprovechar esa cantidad de energía potencial que adquiere el vagón y ahorrar energía, digamos, debida a motores, debida para impulsar la vagoneta.